Por favor, su nombre completo, cédula de identidad y la organización que representa ese caso. Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Jofré Ríos, actualmente estoy en representación propia en medida de mi cargo de consejero regional metropolitano y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del CORE RN. Tiene sus 10 minutos. Muchas gracias. Mi exposición del día de hoy se centrará en el derecho a la seguridad humana en la nueva Carta Fundamental, en medida del contexto sociopolítico que vive nuestro país, donde entendemos que hoy día es una temática de amplia relevancia y tenemos que ser capaces de dar una respuesta social a esta temática. Para ello me voy a centrar en 3 presupuestos de relevancia antes de proceder particularmente al contenido. El primero dice relación con que hoy día hay una inexistencia del derecho a la seguridad como derecho fundamental en nuestra Carta Constitucional. En la Constitución vigente solamente hay una referencia establecida a el derecho a la seguridad individual, pero en el marco de la libertad personal del artículo 19, número 7 de la Constitución Política, que se refiere básicamente a la libertad de tránsito, libertad ambulatoria y a lo que dice relación con ese derecho y no como un derecho a la seguridad humana o ciudadana de la población. De la misma forma, en el actual anteproyecto no hay una referencia a la materia, solamente un deber del Estado en el artículo número 11 de asegurar la seguridad a la población, pero eso es distinto como un deber del Estado que asegurarlo como un derecho fundamental de la población. En segundo lugar, es preciso mencionar que, en mi juicio, se requiere una claridad conceptual de qué entendemos por seguridad y sus diferentes elementos, puesto que en el anteproyecto de la comisión experta se utiliza el concepto de seguridad 50 veces, pero se utiliza de forma indistinta para diferentes materias. Por ejemplo, se menciona seguridad de la nación 9 veces, seguridad pública 13 veces, seguridad del país 4 veces, y también se usan conceptos como seguridad o el honor de la nación, seguridad interior, seguridad externa, seguridad del Estado, entre otras. Esto trae aparejado un problema, que es que al no dar claridad a qué referimos el concepto de seguridad en cada uno de estos puntos, quien tendrá que interpretar va a ser el Poder Legislativo, en medida de que se generen proyectos de ley sobre la materia, o el Ejecutivo, en medida de que haya una política pública que establecer, y la interpretación da un margen de arbitrariedad que no se puede condecir necesariamente con los objetivos que buscan en la materia. Por eso, ya hago la aclaración, mi exposición se va a centrar solo y exclusivamente en lo referido a la seguridad como un derecho fundamental, excluyendo, por ejemplo, seguridad de la nación, seguridad del Estado y otros conceptos que pueden tener otra raíz grande. Y por último, el establecimiento de la seguridad en su dimensión humana y ciudadana como un derecho ineludible de las personas y una responsabilidad, por ende, del Estado, debe comprenderse favorablemente desde la concepción del Estado democrático y social de derecho. En ese sentido, en esta inducción considero un valor positivo que se manifieste el concepto Estado social y democrático de derecho, tanto en los 12 pilares que era un acuerdo hasta el nuevo proceso constitucional, como en el borrador o en el anteproyecto de la comisión experta, en medida de que la seguridad es un deber del Estado. Y por ende un Estado social y democrático entrega mayores garantías de poder entender la función social de la seguridad y, por cierto, la responsabilidad y obligatoriedad del Estado de poder responder a esta materia. Dicho lo anterior, me parece pertinente establecer algunos comentarios o algunas ideas sobre cómo pudiese encauzarse o determinarse el concepto del derecho a la seguridad humana. Lo primero es que la seguridad es un derecho habilitante, es un derecho que permite el desarrollo del país, de sus habitantes, el disfrute en el ejercicio de otros derechos y por ende también que se pueda establecer de forma correcta y adecuada el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Sin seguridad, el ejercicio efectivo, tan simple como el tránsito, el poder acceder a un establecimiento educacional, a un establecimiento de salud u otros, puede verse mermado y por ende el conflicto social derivado de la inseguridad determinar un conflicto con respecto al ejercicio de otros derechos fundamentales. Por ende es un derecho habilitante, un derecho que permite, como su nombre lo dice, habilita el ejercicio de otros derechos. En ese mismo sentido es preciso diferenciar 2 elementos que me parecen pertinentes que estén contemplados en el derecho a la seguridad en la parte de derechos fundamentales, que es el derecho humano a la seguridad como seguridad pública y el derecho a la seguridad como seguridad humana. Como seguridad pública, en tanto protección de un núcleo fundamental de derechos, incluido el derecho a la vida, integridad física y personal, el derecho a tener una vida digna, pero siempre bajo la lógica de combatir la delincuencia o los delitos desde esa dimensión.
La seguridad humana es mucho más amplia, implica entender la seguridad desde su multicausalidad, desde sus múltiples objetivos también, y bajo la idea de que la seguridad es más que la seguridad ciudadana, es decir, incluye a la seguridad ciudadana, pero le excede. Cuando hablamos de seguridad humana hablamos seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad ambiental, o la seguridad, por ejemplo, que tenemos que conocer a propósito del último sistema frontal en Chile y las consecuencias perniciosas que trajo. Ahí hay un elemento de la seguridad humana en tanto como el ser humano se vincula con la naturaleza y genera, por ejemplo, condicionantes para que los desastres naturales mediados por la intervención humana no tengan los efectos que tienen hoy. Por ende, ambas dimensiones tienen que encapsularse en un derecho a la seguridad. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Seguridad como un concepto mucho más amplio de la seguridad humana y violencia desde todos los ejercicios de la violencia, tanto del delito como la violencia física, psicológica, simbólica, etcétera, que el Estado debe prevenir, tanto en su faz pública como en su faz privada, en el ámbito público como en el ámbito privado, en sus distintas manifestaciones, y ya sea provenga de particulares, de instituciones o de agentes del Estado, actuando con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los delitos y las distintas formas de violencia, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad que pueden acaecer o pueden hallarse en cada sujeto o colectivo. Para la materialización de esto, considero que hay al menos 6 elementos que son importantes para ir cerrando la presentación. Derecho a la seguridad humana, derecho por la seguridad y como un deber ineludible del Estado frente a las diferentes manifestaciones de violencia. ¿Cómo conseguir aquello? En primer lugar, estableciendo el deber del Estado de una coordinación institucional con herramientas efectivas y estableciendo, por ejemplo, la necesidad de que sea un deber del Estado generar una política nacional de seguridad pública, de forma interconectada, de forma conexa con las diferentes expresiones del Estado y, por ejemplo, los gobiernos subnacionales, gobiernos comunales que tienen facultades de prevención del delito, gobiernos regionales que la tendrán también en medida de un proyecto de ley en curso, compromiso en la materia de descentralización, pero también desde el gobierno central. Y para eso no puede cada unidad del Estado tener diferentes planes o programas vinculados a la seguridad humana o la seguridad ciudadana. Tiene que existir una política central y universal en la materia como un deber del Estado. Y en esta política, como segundo punto, debe establecerse también, como mandato del Estado, una política efectiva de prevención de la violencia y el delito que considere especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento de los territorios. En tercer punto, y como algo fundamental de la manera de vehiculizar este derecho a la seguridad, debe establecerse como un mandato del Estado la distribución equitativa de los recursos en materia de seguridad. Es una condición sine qua non de poder generar hoy día un planteamiento que sea omnicomprensivo de las realidades territoriales y que no tenga a su haber lo que hoy día ocurre, que es un desfinanciamiento y una disparidad en cómo se financian, por ejemplo, los gobiernos subnacionales a través del Fondo Común Municipal o el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En cuarto lugar, tiene que tener un enfoque comunitario, es decir, con pertinencia territorial y participativa. Todos los modelos exitosos de intervención de seguridad en el mundo traen aparejado el enfoque comunitario y participativo, donde son las comunidades que también interactúan con el combate al delito y el combate a la inseguridad, en medida de que son quienes conocen efectivamente de mejor manera la realidad que habitan. Por ende, un enfoque comunitario participativo dentro de los deberes del Estado me parece fundamental. Para ir cerrando, es importante también comprender el derecho a la rehabilitación, el derecho a la reinserción social como parte del derecho a la seguridad, pero también el derecho a la defensa de quienes son víctimas de violencia y de delito. Y para ello, la creación de un servicio integral de acceso a la justicia que hoy día ordene los diferentes servicios del Estado y le entregue una centralidad y un trabajo mancomunado y coordinado del Estado parece fundamental. Y por último, policías profesionales subordinadas al poder civil y con enfoque de derechos humanos. Si bien es un capítulo distinto, y lo sostengo así en mi introducción, efectivamente el combate a la delincuencia y las diferentes formas de delito está condicionado por el ejercicio de las policías. Y en ese caso su establecimiento constitucional con sus deberes y resguardos, por cierto también vinculado a un enfoque irrestricto de derechos humanos, me parece fundamental que sean parte de la materia.
Por último, un enfoque del derecho a la seguridad, como lo he establecido, no puede desentenderse de otros principios que me parece que tienen que estar contemplados también en la Constitución, que es el enfoque de género, el enfoque de una igualdad sustantiva y la no discriminación, para que hoy día los distintos grupos que son de especial vulnerabilidad tengan una protección especial por parte del Estado. Y así, una materialización de lo que hoy se entiende como un derecho a la seguridad humana inexistente en nuestra Constitución y en el anteproyecto pueda ser establecido con fuerza y ahínco en pos del futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias, don Leonardo Coforé. Agradecemos su presentación, presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de la nueva Constitución. Muchas gracias a ustedes.